Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más para compartir durante la próxima hora una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos por la Cámara de Transporte del Uruguay, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Siempre le decimos algo similar. Nuestro objetivo es compartir con todos ustedes novedades vinculadas con el transporte en su más amplia acepción. Cualquier tipo de transporte tiene lugar en este programa de la Cámara Uruguaya de Transporte, de la Cámara de Transporte del Uruguay. Hace pocas horas hubo una reunión de todos los directivos de la Cámara de Transporte para hablar de distintas cosas que pasan por muchos temas, ¿sí? Por la situación económico-financiera de las empresas, por la situación sanitaria del país y que también afecta a las propias empresas, pero también con algunas novedades, con algunas inquietudes. Por ejemplo, después de la reunión hablamos con Gustavo Cuartino, que es el presidente del Comercio Automotor del Uruguay, y nos plantea algo que seguramente con el tiempo va a ser revolucionario. ¿Por qué es que siguen circulando por nuestro país, por nuestras calles, por nuestros bulevares y por nuestras avenidas, vehículos que de repente son extremadamente viejos? Seguramente porque el propietario no los puede cambiar, seguramente porque el propietario no puede tener uno más nuevo, no puede acceder. ¿Y si le damos una mano entre todos y le ayudamos a que lo cambie? Bueno, de eso hablamos con Gustavo Cuartino, pero también hablamos con la presidenta y el secretario de ANETRA, el secretario Walter Sosa, la presidenta Catalina Bejo. Aquí la palabra de estos tres importantes integrantes de la Cámara de Transporte. Buenas tardes, muchas gracias. Hemos tenido una reunión de trabajo con la Cámara de Transporte. Nosotros somos la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, somos una gremial empresarial que nuclea a todas las empresas importadoras de productos al Uruguay, de todo tipo de productos, ¿no? Automóviles, utilitarios, camiones, ómnibus, con un proyecto, podemos decirle proyecto de ley, pero en realidad es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años para alcanzar condiciones para una renovación del parque automotor. En Uruguay se legisla muy bien y muy frecuentemente en cuanto a los elementos de seguridad que deben tener los vehículos que se importan para que sean amigables con el medio ambiente, para que sean amigables con la carretera, para que tengan trazabilidad, para que tengan mayor seguridad. Y sin embargo, al mismo tiempo, la legislación vigente sigue permitiendo que haya vehículos circulando en las mismas carreteras, en las mismas calles, con más de 50, con más de 60 o hasta más años de construidos, los cuales obviamente es un contrasentido. Entonces lo que nosotros venimos trabajando hace muchos años es para tratar, a través de las empresas privadas, a través de las cámaras y a través de las autoridades, alcanzar un proyecto, un plan nacional de renovación de flotas, que habrá que estructurarlo, que habrá que hacerlo paulatinamente, que habrá que encontrar la forma de incentivarlo, pero en definitiva es algo que tiene que empezar con una ley que diga: los vehículos de más de X años, eso le corresponderá al Poder Ejecutivo o al Parlamento determinarlo, no podrán circular. Y también establecer a partir de cuándo. Y tiene que haber un plan, un tiempo importante, porque no le podemos decir a una persona que tiene una herramienta de trabajo, a partir de mañana no puede tenerla, sino que lo haremos progresivamente, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Es un plan de largo aliento, es un plan que tiene que exceder a un gobierno, o más de un gobierno, porque hay que estructurarlo de esa manera. Simplemente como anécdota, como detalle, este plan nosotros lo empezamos a presentar a distintas autoridades de gobierno hace 8 años. Si hubiésemos podido estructurarlo en aquel momento, hoy ya estaría muy avanzado. Entonces, el asunto es dar el primer paso, empezar cuanto antes, todos, consensuados, analizado, bien estudiado, de manera que nadie se perjudique y que la que gane sea toda la sociedad. Más allá de que después seguramente en el propio recorrido parlamentario puede llegar a sufrir modificaciones, sí, y todo lo demás. Pero es que es bueno. ¿Cuál es la idea? Que se le facilite, por ejemplo, a quien lo tiene que cambiar, la forma de cambiarlo. Bueno, hay muchas cosas que tienen que... Lo primero, como dijimos, es la fecha. La persona que se va a desprender de un bien de una cierta antigüedad, algún tipo de compensación tiene que recibir, porque con eso va a tener que instrumentar una renovación de un producto, no 0 kilómetros, por supuesto, pero un poco menos viejo, por decirlo de alguna manera. Está ahí el siguiente,
un poco menos, y así sucesivamente hasta llegar al último en la cadena, que ciertamente va a renovar por un 0 kilómetro. No debe manejarse dinero, nosotros pensamos que es un tema que debe hacerse a través de certificados, de devolución de impuestos o algo por el estilo, para que no se maneje dinero. Tiene que hacerse a muy largo plazo, vuelvo a decirlo. Y bueno, y hay que lograr incentivos, establecer incentivos para que la gente se vuelque a hacerlo. Hay muchas cosas. Después, cuando finalmente esté funcionando esto, hay que encontrar las condiciones para que esos vehículos no vuelvan al mercado, que efectivamente esos vehículos sean chatarrizados, para lo cual hay que desmontarlos, sacarles baterías, plásticos, líquidos, cables, antes de destruir la parte mecánica. Hay mucha cosa para hacerlo, y si uno lo piensa en Montevideo, pero piénselo en todo el interior de la República, cómo hacerlo. Es un plan muy ambicioso, va a llevar mucho trabajo, pero algún día hay que empezarlo. ¿Qué ambiente encontraron en quienes lo recibieron? Excelente por primera vez, así en pocas palabras. Durante muchos años recibimos de las autoridades el concepto: es un muy buen plan, pero no es el momento o no están dadas las condiciones para aplicarlo. Hoy día, increíblemente, en un momento en el que el país y la región y el mundo está en una situación muy particular, encontramos de parte de autoridades y sobre todo de parte de la Cámara de Transporte y sus integrantes un buen apoyo para ir adelante. Así que bueno, creo que el próximo paso es armar una pequeña comisión de trabajo y empezará. Eso, ¿cómo sigue esto? ¿El proyecto ya está armado? ¿Es un esbozo? Nosotros tenemos un proyecto base que fue el que estudiamos durante muchísimo tiempo, con toda la experiencia de todas las marcas asociadas a nuestra cámara automotriz. Nosotros también a su vez tenemos la experiencia de nuestras casas matrices, centenarias muchas de ellas, sabemos lo que se ha hecho en otros países, en la región, etcétera. Entonces, volcamos todo eso en un proyecto. Pero ese proyecto seguramente es un puntapié inicial, ahí hay mucha cosa para aplicar y sobre todo customizarlo a lo que es el transporte en Uruguay. Así que hay mucho para hacer. Pues alguien tiene que convertirlo en proyecto propiamente dicho. Y lo que nosotros creemos es que una vez que lo tengamos bien madurado entre todos los integrantes, tanto privados como autoridades, hay que llevarlo al Poder Ejecutivo y al Parlamento y lograr el apoyo para esa ley que se precisa. Por último, ¿cómo ha repercutido esta historia del Uruguay en la asociación que ustedes representan? ¿Se refiere al tema de la pandemia? Y bueno, hemos tenido un año que va a ser recordado, por decirlo de alguna manera. Empezamos en el mes de abril en muy malas condiciones. Fíjese que al mes de abril la caída de mercado fue del 52% con respecto al año anterior. Y si a eso yo le agrego que en el año 2019 fue el peor año de la década, ya había sido el peor año de la década para el mercado automotor, estar un 52% abajo generaba una tremenda incertidumbre hacia el futuro, por nuestra gente, por nuestras empresas, por nuestra infraestructura, por nuestras relaciones con las fábricas, una cantidad de cosas que venían bien armadas y que de golpe desaparecieron. Entonces, en ese momento era un muy mal momento. Increíblemente, el mercado ha empezado a tener un leve crecimiento, que lo importante es que es sostenido. Mayo fue mejor que abril, junio fue mejor que mayo y así sucesivamente. Y nuestras expectativas son llegar a fin de año entre un 15 y un 20% por debajo del 2019. Preferimos ver el vaso medio lleno, ¿no? O sea, si en abril estamos 52, llegar a fin de año con 20 es un triunfo en este mercado. Pero la situación no es fácil. ¿Y cómo se ve el futuro? ¿En cuánto tiempo se necesita para volver a la vieja normalidad? Y yo le diría mínimo 2-3 años. Para una recuperación del mercado a un valor del año 2017, 2018 quizás, que fueron el anterior mejor momento, sí, 2-3 años. Le agradezco mucho. Por favor, muchas gracias a ustedes. El motivo de la reunión fue la preocupación que hay por el COVID y las medidas que estamos tomando en el transporte de pasajeros. Resúmeme así a grandes rasgos cuáles son las medidas que están tomando, sobre todo en el transporte interdepartamental, ¿verdad? De corta, mediana, larga distancia. En el transporte interdepartamental se están sanitizando todos los ómnibus, cada vez que tocan base, o sea, cada viaje se sanitiza el ómnibus. Hay obligación de usar el tapaboca durante todo el viaje, tanto el personal como los pasajeros, es sumamente importante. Se está tomando la temperatura en varias de las terminales,
Y bueno, esas son las medidas. Sabemos que, por ejemplo, a ver si es verdad, que cuando un pasajero sube, el personal de a bordo le pide los datos, los filiatorios. Sí, ese es un tema muy importante. Estamos tomando los datos de todos los pasajeros que suben, cédula y contacto, por las dudas que... Eso es por si surge algún contagio, tener... Eso es por las dudas que si sube algún contagio, alguien que dio positivo viajó en el OMIU, se contacta a todos los pasajeros. Claro. Walter, creo que ya lo hemos hablado en alguna otra instancia, pero que se sepa, no ha habido contagios a bordo, ¿no? No, hoy repasábamos ese dato, no ha habido contagio y más allá que de repente se trasladó a alguien contagiado, pero con las medidas, como Catalina lo decía recién, sobre todo incluso de esas planillas que debemos llenar con datos de nombre, cédula, domicilio. Claro. Entonces está muy controlado, felizmente, ¿no? La idea es seguir por este camino. Sí, por supuesto. Las medidas van a seguir al firme. El pasajero, no el personal, porque el personal es obligado. ¿El pasajero es reacio a cumplir con alguna de ellas? No, la verdad que hemos tenido, la mayoría de los pasajeros viajan de tapaboca y han colaborado en todo sentido, no hemos tenido problemas. El otro día me preguntaban algo que yo se lo voy a trasladar a ustedes, porque aquí en Montevideo los responsables de hacer cumplir la obligatoriedad del uso del tapabocas puede llegar a ser un inspector, que si el pasajero se subleva puede pedir auxilio de la fuerza policial. ¿Cómo funcionan los coches interdepartamentales? Sí, también básicamente de la misma manera. No ha habido rebeldía, digamos, no ha habido necesidad de llamar a la autoridad policial ni nada. Digamos, incluso quizás como a veces tampoco hay tanto volumen de pasajeros que en el sub y baja, digamos, claro. Hay muchos servicios de larga distancia, sobre todo, que son origen-destino. Entonces se contempla más las disposiciones. El personal les conteste a hacer cumplir lo que se ha dispuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, a las órdenes. Gracias. Bien amigos, seguimos adelante. Hace pocas horas tuvo lugar en la terminal de Tres Cruces una exposición muy especial de las empresas de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Y porque quieren transmitir a la población en general de todo el país las medidas de profilaxis que siguen llevando adelante, tanto desde el punto de vista de su personal como desde el punto de vista de los pasajeros, de los clientes, a quienes se les invita muy a menudo a que usen tapabocas, a que mantengan la distancia si es posible, pero también a que dejen sus datos, su número de cédula, su número de celular o de teléfono, etcétera, etcétera. En esta ponencia que hubo allí en el hall central de Tres Cruces estuvieron las principales autoridades de la Cámara y allí conversamos con Juan Salgado, presidente de la Cámara, conversamos con Walter Sosa, el secretario de ANETRA, y con Catalina Bejo, que es la presidenta de esta organización que nuclea a las empresas de transporte. Nosotros comenzamos en marzo tratando de asegurar en todo el país la conectividad, luego nos fuimos dando cuenta a medida que el tiempo iba pasando que los temas sanitarios eran fundamentales, luego decidimos que los temas sanitarios había que llevarlos de alguna manera todos unidos a un solo hilo conductor, que era el hacer lo que la autoridad sanitaria nos indicaba, y hoy estamos en esa situación. Cuando vemos algunos puntos del país que quizás se ponen más complejos, bueno, a todos nos alarma, empezamos a revisar, empezamos a tener comunicación con las empresas de transporte fundamentalmente de la zona. Bueno, revisamos protocolos, vemos en qué se puede mejorar, nos comunicamos con las empresas y en esa situación estamos. Lo que queremos en esta oportunidad es reconocer el trabajo que han hecho cada una de las empresas en todo el país. No hay que olvidarse que por nuestros mostradores, por nuestros ómnibus en el país, hay más de 500.000 personas por día que están
de alguna manera pasando y que tenemos una responsabilidad muy grande. El tema sanitario para el transporte y para las empresas de transporte debe ser una obsesión. Tenemos que tener una responsabilidad extrema en esto y lo queremos demostrar. Queremos reconocer esta actitud también de las autoridades nacionales que nos han, en el transcurso de estos meses, nos han apoyado desde el SINAE con tapabocas, desde el SINAE con alcohol en gel, bueno, y además reconocer que el transporte se ha alineado absolutamente, no solo con la autoridad del país en cuanto al tema sanitario, sino que además, bueno, con los técnicos, con el grupo de asesores, con los temas de usar el alcohol en gel, con los temas de las desinfecciones de las unidades, con el tema de tratar de que las unidades estén lo más ventiladas posible, que es un tema fundamental, y por supuesto el uso del tapabocas, tanto para el personal como para el pasaje, fundamental. Utilizar en algunos casos, y más en el transporte de larga distancia, los controles, tener los datos de la gente para tratar de bueno, en cualquier caso poder enseguida llegar a donde se tiene que llegar. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ver hoy. No estamos mirando para el costado, ni mucho menos. Estamos más preocupados que al principio y estamos trabajando con absolutamente todas las herramientas que tenemos y que todas las autoridades nos han pedido que hiciéramos. Estamos a full con los protocolos. El objetivo, Salgado, es seguir con la conectividad y seguir con todas las medidas. El objetivo es para mantener la conectividad, que lo principal es utilizar la única y la mejor herramienta que tenemos, el arma que tenemos para tratar de defendernos de esta situación es usar el alcohol en gel, es usar el tapabocas, tanto el personal como los pasajeros, es tener un sistema de sanitización importante en las unidades, en nuestros talleres, en nuestros lugares de estacionamiento, en las terminales y tener la mayor ventilación posible. Con todos estos elementos es que nos estamos defendiendo para asegurar esa conectividad que precisamos y que vamos a precisar en el futuro. Gracias, Juan. Un gusto. La terminal tranquilísima, absolutamente tranquila, desde el día 1 hasta el día de hoy, con certezas absolutas en que todas las actividades de vigilancia y de control se cumplen a rajatabla. Y que se cumplen dentro de un contexto donde todo el mundo colabora, las empresas transportistas, las empresas de shopping, Gralado por supuesto y el gobierno nacional que ha estado siempre presente y ha estado siempre apoyando. Estamos realmente tranquilos con que estamos haciendo las cosas bien y que a los hechos nos podemos remitir. Nunca uno puede afirmar nada en forma definitiva. Pero sí podemos afirmar que sí estamos tranquilos de que todo lo que hemos resuelto, de todo lo que hemos ido conversando, se cumple. Y se cumple de verdad. No ha sido fácil, ¿no? Fácil estas cosas no son nunca, pero hemos tenido muchas experiencias y estamos acostumbrados a manejos fuertes y duros, como fue en su momento el incendio o alguna otra circunstancia de ese tipo. Tenemos un equipo fantástico y eso es muy importante. Tenemos empresas proveedoras muy buenas y tenemos, como decía, una colaboración constante, una interrelación permanente y muy fluida con las autoridades y con los transportistas. El objetivo es seguir por el mismo camino. El objetivo es seguir por el mismo camino, que fue un camino de moderación. Empezamos con una exhortación, cuidamos la parte de terminal, que fue el único sector de todos los shopping que quedó abierto, porque todo lo demás cerraron todo. Nosotros el primer día teníamos que atacar directamente el problema y tomar todas las providencias para que esto funcionara bien. O sea que nosotros en ese sentido estamos tranquilos también para el futuro, absolutamente. Muchas gracias. No, por favor, encantado.
Muy bien, están todas cumpliendo con los protocolos de higiene, limpiando todos los ómnibus, tapaboca, alcohol en gel. Estamos bastante conformes. Walter, la idea es que sepan no solo los pasajeros que están aquí en la terminal, sino el gran público, ¿verdad? Sí, correcto. Esa es un poco la idea de esta presentación o de esta exposición, que va a ser muy breve además, digamos, para que nosotros decir, bueno, estamos cumpliendo con protocolo de sanitización, como decía la presidenta recién, se cumple la llegada de un servicio en cada una de las terminales. Se han visto que hemos debido incorporar elementos técnicos importantes que han debido asumir costos importantes también, de manera que esa es un poco la idea, presentar lo que estamos haciendo y remarcar sobre todo la responsabilidad del empresariado uruguayo, ¿no? ¿El público acata, obedece, apoya, colabora? La verdad que sí, no hemos tenido mayores problemas, todo el mundo ha colaborado, creo que todo el mundo está consciente de lo que es la situación y todo el mundo apoya y colabora con las medidas. La idea es seguir por el mismo camino. Sí, absolutamente. Y en lo posible, digamos, reforzar, estamos en la previa, digamos, del verano. Ya escuchaba hoy la conferencia de prensa que dieron los técnicos, los conocedores, los científicos. Entonces, debemos estar muy atentos. El verano a veces nos hace soltar un poco más y distraer un poco más, distender, pero tenemos que estar muy presentes porque además, entre otras cosas, no han habido casos autóctonos dentro del transporte, que nos podemos jactar de eso todavía. La idea es continuar con la conectividad y continuar con la profilaxis. Absolutamente. La conectividad la vamos incorporando a medida que haya demanda. Estamos todavía en una meseta, ¿no? Estamos en un 60% de lo que fue el mismo mes del año anterior. Llegamos hasta julio 60 y seguimos, 60, 61, 57, y eso preocupa. Yo no sé, seguramente puede ser que haya alguna demanda especial, pero en el verano a veces quienes hacen verano no utilizan tanto el ómnibus tampoco, está el auto. La verdad que es preocupante la situación, ¿no? Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias. A las órdenes. Bien amigos, continuamos adelante. En este acto que tuvo lugar en el hall central de la terminal de Tres Cruces, hicieron uso de la palabra allí para todos los que estaban presentes, no solo para los periodistas, para las personas interesadas, sino para el público en general que acertaba a pasar por ese lugar que es mezcla de terminal y mezcla de shopping. Hicieron uso de la palabra, además del representante del shopping de Tres Cruces y además de los representantes de ANETRA, también hizo uso de la palabra el director nacional de transporte, el doctor Pablo Lavandera. Buenas tardes. Señores periodistas de diferentes medios de prensa, muchas gracias por vuestra presencia. ANETRA, Grupo 12 y Astrapin son asociaciones integradas por empresas de transporte de pasajeros del sector interdepartamental de corta, media y larga distancia, internacionales y empresas del sector suburbano y urbano del interior. Nos hemos tomado un objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy acá? Hemos resuelto comunicarnos con ustedes para que a través de ustedes, la población, no solo quienes participamos de estas actividades, tomen conocimiento de cómo el transporte y las autoridades que nos regulan han encarado y manejado este tema del COVID, las medidas que se han ido tomando, su implementación y su control. Evidentemente que este ámbito de comunicación podrán de alguna manera hacer llegar a la población en general el trabajo y la preocupación permanente de empresarios y trabajadores en el cumplimiento estricto de las normas de higiene y de prevención. La higienización de los buses en cada terminal y el uso de tapabocas en personal y pasajeros es fundamental.
A partir del decreto de emergencia decretada el viernes 13 de marzo, los empresarios del transporte fuimos convocados por el Gobierno Nacional a través del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien nos transmitió una única y especial preocupación: el mantenimiento de la conectividad del país cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ese mismo día comenzaron a aplicarse las medidas de prevención y se actuó en consecuencia. Esta crisis ha demostrado, de alguna manera y a nuestro juicio, lo fundamental que es el transporte público para garantizar el acceso y la continuidad de los servicios básicos, garantizando en todo el mundo la movilidad de los trabajadores, sobre todo aquellos de primera línea de combate. Con el repunte de la actividad económica, aunque estamos aún, lo decía hace un rato en algún medio de prensa, estancados en un 60% aproximadamente de la oferta, ha venido creciendo, haciendo que autoridades y operadores deban adaptar sus redes y servicios, aumentar la capacidad operativa, gestionar la tasa de ocupación y hacer cumplir las medidas de seguridad. En este escenario, y aún reconociendo que el riesgo cero no existe, el transporte sigue siendo una de las formas más seguras de moverse y mantener viva una ciudad y al país. Y eso ocurre fundamentalmente por dos cosas. Una, porque el transporte público está comprometido, y otra, porque es seguro. La seguridad, en términos de relación con el COVID, cada vez hay más estudios científicos y análisis empíricos que muestran que el desempeño eficiente de los sistemas de transporte público en comparación con otros lugares públicos y privados. Pero lo más importante, a nuestro juicio, es que el transporte público está comprometido, porque rápidamente tomó diferentes medidas desde el comienzo de la crisis. Hubo adaptación de la oferta, se implementaron más y mejores procedimientos de limpieza y desinfección, hay suministro de equipos de protección a su personal y pasajeros, hubo digitalización y lanzamiento de herramientas tecnológicas para monitoreo de las operaciones y entrega de información en tiempo real. Nos aseguramos que el personal y los pasajeros cumplan con las normas sanitarias, y el incremento del nivel de ventilación natural y renovación del aire en los autobuses también se ha puesto en marcha. Por ello, a pesar de que todas estas medidas aumentan sus costos, las autoridades y operadores han demostrado su adaptabilidad y, sobre todo, un sentido de responsabilidad y compromiso muy fuerte hacia su personal y a la comunidad a la que sirven. En conclusión, la pandemia ha demostrado, a nuestro juicio, que el transporte público es seguro, esencial y un bien común que debemos preservar. Y a ello llegaremos utilizando la mejor de las vacunas, usando tapabocas, manteniendo distancia social e higienizándose. No perdamos de vista que estamos en víspera de una temporada de verano que nos induce naturalmente a una mayor movilidad y quizás un mayor descuido. Debemos comprometernos como integrantes de esta sociedad. Los empresarios cumpliendo con los protocolos de sanitización, limpieza y ventilación, y los funcionarios y pasajeros utilizando tapabocas. Esta será, a nuestro juicio, la única manera de minimizar los riesgos. Solo cuando se cumplan las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, el transporte público será seguro respecto del COVID. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hay un viejo dicho español que dice: es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que todos los uruguayos tenemos que ser agradecidos con el sector del transporte. En el peor momento de la pandemia, cuando lo que se les pidió fue conectividad, respondieron y le dieron conectividad al país. La verdad que el país se pudo seguir sosteniendo como venía gracias en gran parte al sector transporte. Por eso, de veras, muchísimas gracias. Es verdad que el gobierno colaboró con el sector como debía hacer por otra parte, pero el sector respondió como debía responder. Y no me refiero únicamente a las empresas de transporte. Atrás de cada ómnibus que rueda no hay solo un chofer, no hay solo un empresario,
está también el personal de servicio que higieniza el ómnibus, están los mecánicos que controlan las medidas de seguridad. Es decir, hay una cantidad de gente a la cual le estamos agradecidos. Yo voy a aprovechar esta instancia para solicitarles a todos ustedes que colaboremos incansablemente con las medidas de seguridad. Todos estamos hastiados por lo que implica la pandemia, todos estamos cansados, todos sabemos que esto a corto plazo no tiene una fecha límite y eso de alguna manera nos ha llevado en algunos casos a dejar de lado las medidas de seguridad, a mitigarlas o en algunos casos increíbles a desconocerlas flagrantemente. Instamos desde el gobierno a que se cumplan todas las medidas y todo el protocolo de seguridad. Hemos implementado una serie de medidas junto con el sector, pero también, como existen aquellas personas que a veces actúan en forma equivocada, le hemos pedido a los servicios inspectivos del Ministerio que controlen muchísimo más de lo que se viene haciendo. Hoy tenemos una realidad en determinados departamentos y en determinados puntos que nos obliga a poner un cuidado extremo en esa situación. Depende de todos nosotros que el sector, por un lado, y el país todo, logre sobrellevar esta situación de crisis. Confiamos incansablemente en que todos ustedes colaboren, en que todos los transportistas colaboren, en que las empresas colaboren y de esa manera poder ir paliando esta situación. Nada más me resta agradecer nuevamente, instar de nuevo a todos ustedes a que cuando suben a un ómnibus cumplan con las medidas de seguridad, abran la ventanilla si no está abierta, a pesar de que algunos se enoje, usen el tapaboca, que es la mejor vacuna sin dudas, mantengan la distancia social, cumplan en definitiva con los protocolos que se han instalado, que esa es la única manera que tenemos de sobrellevar esto entre todos. Muchas gracias. Bien amigos, continuamos adelante, seguimos adelante. También hizo uso de la palabra allí, para quienes estaban presentes, periodistas, partes interesadas, pero también público en general, el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado. Es verdad que ser agradecido es lo primero. Y nosotros, los transportistas, tenemos que, y en esta oportunidad decirlo también, porque es uno de los temas fundamentales también en el día de hoy, reconocer y agradecer la actitud que tuvieron a lo largo de estos 8 meses, 8 larguísimos meses que hemos tenido todos los uruguayos, de algo tan diferente, de esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero hemos tenido los transportistas algo más importante que lo que pueden ser recursos, que es lo que todos se imaginan, que es la actitud, que es el estar, que es el venir y dar un empujón y una palmada en la espalda. La actitud que nosotros hemos visto en el Ministerio de Transporte, desde su ministro, desde su secretario, desde el doctor Lavandera, que está acá, y el resto de las autoridades, nos ha permitido, y ustedes saben que a mí no me caracteriza de andar repartiendo flores por todos lados, pero hay que decirlo, nos ha permitido gran parte de este trayecto de tiempo y de este esfuerzo que hemos hecho y de llegar hasta acá, esa buena onda y esa buena actitud. Entonces lo quiero hacer públicamente. El compromiso del transporte se fue dando a medida que fuimos detectando que había compromiso en las autoridades nacionales y autoridades departamentales.
Allí fuimos aprendiendo todos juntos. Mentira que el 13 de marzo sabíamos y teníamos claro cuáles eran los protocolos que luego íbamos a utilizar. Fuimos aprendiendo, fuimos adoptando protocolos, vivimos el tapabocas sí, tapabocas no en algún momento y vivimos muchas situaciones. Desde hace mucho tiempo se ha firmado ese protocolo y la decisión del transporte fue, como decía Walter Sosa, en primer lugar, mantener la conectividad con el esfuerzo que fuera necesario. Esa conectividad no solamente la cumplían las empresas, la cumplían sus trabajadores, como decía la bandera, hay muchísima gente atrás, la cumple, y tenemos que reconocer, la cumplen las terminales y nada menos que una terminal como Tres Cruces que nos da las garantías a todos de poder estar acá y poder estar esperando una unidad de transporte de forma segura. No solamente la seguridad está arriba de la unidad, la seguridad está antes y está después. Y si a pesar de que los centros comerciales cerraron, la terminal siguió funcionando, es porque el transporte siguió funcionando y no dejó a nadie tirado ni en los peores momentos, ni en los momentos donde la caída fue, en algunos días, hasta mayor al 80% de la venta de pasajes que se podía tener. Hasta el día de hoy, las empresas de transporte, para que quede claro, no priorizaron ni pusieron dentro de sus decisiones el tema del costo que puede llevar mantener estos protocolos. La ecuación es muy clara. Es un servicio mucho más caro para transportar menos gente. Pero esa ecuación queremos que sepan, por tranquilidad de quienes utilizan y que solamente pueden utilizar un sistema de transporte público para trasladarse, tanto en una ciudad como en el país, lo hicimos a sabiendas y lo estamos haciendo a sabiendas. El utilizar el tapaboca, el personal, el utilizar el tapaboca y que sea obligatorio por parte de los clientes, el alcohol en gel, no solamente para el personal, sino tenerlo a disposición del público. La ventilación, otro de los temas fundamentales, que está a la altura en importancia, de acuerdo a los técnicos, así nos los informaron, está a la altura del tapabocas. La utilización, sí será importante tratar de darle la mayor ventilación posible a las unidades. La desinfección que se hace con el amonio cuaternario de la misma forma que se hace en la terminal, por eso la línea de conducción sigue, a las unidades en los predios de estacionamiento, a las unidades en las terminales, a las unidades en los talleres y a las unidades cuando a veces llegan y en los servicios departamentales hacen espera en un lado y en el otro. A nosotros nos preocupa desde la Cámara de Transporte cuando hay un lugar en el país que hay un rebrote o que hay una situación más complicada. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que hicimos con ANETRA, con Grupo 12, con la gente del transporte, es revisar por las dudas y comunicarnos con todas las empresas como debe ser. ¿Y saben cuál es el resultado? Yo lo digo con una alegría enorme, porque es un hecho de una demostración de responsabilidad tremenda, que todas las empresas que hemos consultado están utilizando y están alineadas con el mismo protocolo y con las medidas que la autoridad sanitaria ha marcado desde el principio. Y sepan las autoridades, en ustedes, la bandera y Flores, sepan que no nos vamos a correr un milímetro. Sepan que somos hoy todavía mucho más fanáticos de esta situación porque lo hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Mucho más fanáticos de que se cumplan todas estas medidas, que se cumplan. Lo único que le podemos transmitir a las familias, que también son parte de nuestras familias y que son la razón de ser de todos los que estamos acá, que transportamos gente y que
albergamos a la gente que viene a esta terminal, decirles que tenemos una responsabilidad tremenda, que vamos a cumplir, que nosotros vamos a estar continuamente tratando de dar esa seguridad y que viajar en el transporte es garantía. En la actividad del transporte les dejo un número para que tengan una idea. Por nuestros mostradores, por nuestros ómnibus en todo el país, hay 500.000 personas por día que nos están utilizando, 500.000 personas por día que están utilizando nuestros servicios. Si no se estuvieran cumpliendo los protocolos, seguramente estaríamos pensando o estaríamos quizás preocupados por otras situaciones donde podíamos estar siendo capaz que hasta nosotros mismos culpables. Entonces, como sabemos de esa responsabilidad, como sabemos de esos números, es que les decimos: viajar en el transporte público, en el transporte colectivo, en el país, en el transporte urbano, suburbano, de mediana, corta y de larga distancia, para todos es seguro, porque es seguro para nuestros trabajadores, es seguro para nuestra gente, y con eso pretendemos contribuir con un humilde granito de arena a que, bueno, no sé cuándo vamos a subir otro escalón más y vamos a mejorar en algo, pero por lo menos mantenernos en lo logrado hasta ahora, que en estos 8 meses de sufrimiento y de mucho trabajo de todos y de la incertidumbre que vivimos todos, realmente creo que hemos sido entre todos protagonistas. Muchas gracias a las empresas, muchas gracias a todos los trabajadores que están continuamente todos los días en la primera línea de combate de esta situación. Muchas gracias a las autoridades, vuelvo a repetir, nacionales y departamentales, que han estado a la altura de las consecuencias en toda esta situación. Sepan que el transporte va a cumplir, no tengan ninguna duda. Muchas gracias. Y bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la semana que viene a través de BTV para nuestro país, la región y el mundo a una nueva edición de Transporte al Día, este programa de la Cámara de Transporte del Uruguay. Muchísimas gracias por vuestra atención. Los invitamos para la semana que viene y allí entonces nos estaremos viendo de nuevo. Que pasen lindo.